Queridos amigos, queridos hermanos, por fin terminó la semana y ahora ya estamos dispuestos para recibir el sábado. Quiero invitarles para que podamos tener unas palabras de oración para comenzar el tema de esta noche. Querido Dios, queremos darte gracias por esta semana que tú nos has regalado. Gracias porque ahora llega el tiempo para poder tener recogimiento espiritual, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que tú nos hables. Sella mis labios, Señor, para que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. También abre el corazón de mis hermanos, de mis amigos, para que puedan recibir traducido este mensaje, que no sea un mensaje humano, sino que sea un mensaje divino, enviado directamente del trono de tu gracia a cada corazón. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Para esta recepción de sábado me gustaría que pudiéramos dedicar unos minutos a reflexionar sobre una experiencia de la vida de Moisés que a mí me resulta particularmente fascinante. Se encuentra en los capítulos del 32 al 34 del libro del Éxodo. El texto que quisiera utilizar como texto introductorio se encuentra en Éxodo 33 y en los versículos 21 y 22. Dice lo siguiente: Luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Me resulta impactante solo imaginar cómo debió sentirse Moisés después de pedirle a Dios que le mostrara su gloria y que Dios le dijera, aquí hay un lugar junto a mí. Pero antes de llegar a este momento culminante de este relato, quisiera que pudiéramos visualizar por un momento todo ese contexto que envuelve este particular encuentro de negociación de Moisés con Dios. El pueblo ha hecho algo terrible. Moisés ha subido al monte Sinaí y está recibiendo todas las instrucciones por parte de Dios y finalmente el pueblo construye un becerro de oro. Nos cuenta el versículo 1 del capítulo 32 que al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Durante la espera, realmente el pueblo había tenido tiempo para poder meditar en la ley de Dios, para poderse preparar para esas novedades que Moisés iba a traer después de haber tenido ese particular encuentro con Dios. Era tiempo de humillar su corazón, era tiempo de tratar de entender cuál era realmente la voluntad de Dios. Siempre la espera es tiempo de incertidumbre. Cuando estamos esperando que Dios nos dé respuesta sobre algo y se dilata en el tiempo, entramos en un particular desierto que no nos resulta cómodo, sobre todo si pues estamos en una situación de tensión, ¿verdad? Esto es particularmente lo que le estaba ocurriendo al pueblo. Así que como Moisés no desciende, ellos deciden mirar otras alternativas posibles. ¿Cuáles eran? Pues mirar hacia atrás, ver que podían construir dioses como los dioses que tenían los egipcios y que ellos habían estado por más de 400 años viendo cómo los egipcios
tenían esos dioses y construyen un becerro de oro. Y entonces, en el versículo 4, ellos dicen, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ahora hay ahí una mezcla de conceptos extraños, porque la apostasía funciona así. La apostasía es una mezcla de confusionismo donde por una parte creemos que estamos adorando a Dios, pero por otra parte le estamos dando cabida a nuestros placeres personales y a nuestra particular manera de entendernos con Dios. Y entonces, al final, pues versículo 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: ¿por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. En este diálogo entre Moisés y Dios encontramos varios aspectos muy interesantes. El primero de ellos es que Dios se dirige a Moisés para referirle al pueblo como el pueblo de Moisés. Le dice: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ahora, es interesante observar que Dios es como que le está pidiendo permiso a Moisés para airarse contra ese pueblo. Y le dice: déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. De alguna manera, Dios está colocando el escenario para que Moisés se convierta en un tipo de Jesús, que haya una intercesión, que haya una negociación, que haya una mediación, para después él poder presentar una sentencia, presentar su pacto, y que todo ese escenario provoque un impacto en la vida del pueblo de Israel. Pero después, Moisés, cuando se dirige a Dios y comienza su oración, le devuelve a Dios la idea diciéndole: ¿por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo? Es tu pueblo. Así que hay matices muy interesantes que, al profundizar en el texto, nos damos cuenta que en realidad hay una multitud mixta. Parte de toda esa gente que ha salido de Egipto son pueblo de Dios, pero otra parte en realidad son personas que se han sumado y que no
eh, tienen el temor de Jehová. Entonces hay dos dimensiones dentro del pueblo. Una mixtura, por una parte, pueblo fiel que estará dispuesto a seguir a Dios donde Dios le diga que vaya, y personas con mediocridad espiritual. Y en esa mediocridad espiritual se van a producir una serie de inconvenientes importantes. Moisés eh, llega al pueblo, se encuentra con el escenario mucho peor de lo que él se había hecho en su cabeza cuando Dios le dice que su pueblo se ha corrompido. Y Moisés de rabia tira las tablas, rompe las tablas y entonces tiene una conversación realmente dura con su hermano Aarón y lo responsabiliza, lógicamente, porque como dirigente él tendría que haber evitado la situación, ¿verdad? Y no lo ha hecho. Entonces, después de esto, Moisés, en el versículo 25 dice, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y les dijo, quien esté de parte de Jehová, únase a mí. Ahora, Moisés va a adoptar ese papel de intercesor. Y en el versículo 30 le dice Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová. Quizá le aplaque acerca de vuestro pecado. Continúa diciéndonos el texto, entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Es impresionante cómo Moisés está dispuesto a interceder por su pueblo, aún con su propia vida. Él está dispuesto a que se cumplan las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo y ser él la expiación de ese pecado. Y Jehová le responde a Moisés en el versículo 33, al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo los castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo a causa del becerro que hizo Aarón. A pesar de la intercesión de Moisés, los rebeldes mueren. Más de 3.000 hombres pierden su vida por su rebelión. Hay una sentencia y hay un juicio. Y Dios está dispuesto a aceptar la intercesión de Moisés. Pero el que se rebela contra Dios, el que peca contra Dios deliberadamente, Dios no le da ninguna opción. Y ahora, en el capítulo 33, en el versículo 3, Dios le dice a Moisés, subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo terco. Es tremenda la consecuencia de esa rebelión de una parte del pueblo que se han rebelado contra Dios. La consecuencia es que ahora Dios no va a estar con ellos. Al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto y ninguno se puso sus galas, pues Jehová había dicho a Moisés y a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco. Y ahora, en el versículo 7, se observa algo que realmente sobrecoge. Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Dios le había dicho a Moisés que el tabernáculo debía construirlo
en medio de ellos. Pero ahora las consecuencias es que si querían encontrarse con Dios, Dios ya no estaba en medio de ellos. Ahora Dios iba a estar fuera del campamento. Y el impacto fue tan grande que cualquiera que buscaba a Jehová y salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda, con la mirada puesta en Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno a la entrada de su tienda y adoraba. Era un sobrecogimiento terrible, porque el peso de su falta era tan grande sobre ellos que su aliento estaba contenido. Nos cuenta el texto que había un joven, Josué, y nos dice en el versículo 11 que Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me llama mucho la atención. Después, Josué será el sucesor de Moisés. Pero para que fuera su sucesor, ya aquí vienen marcados ciertos aspectos importantes, ¿verdad? Ahora, en el versículo 13 nos dice que Moisés comienza a negociar con Dios. Me gusta mucho esta escena, cómo Moisés negocia con Dios. Y hay 3 puntos en la negociación que son particularmente importantes. El primero de ellos dice, pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. El primer punto de la negociación de Moisés es, muéstrame tu camino. ¿Para qué? Para que yo te conozca. Y cuando esto lo trasladamos a nuestra experiencia personal y le decimos a Dios, mira, Señor, si realmente yo he hallado gracia delante de tus ojos, por favor, muéstrame el camino. Muéstrame tu camino para que yo te conozca, para que pueda conocerte, para, para estar seguro de que realmente estoy haciendo las cosas bien. Pero había un segundo aspecto. Él no solamente está pidiendo por él. Él no solamente está pidiendo para que Dios le muestre el camino a él, sino que también se lo muestre a su pueblo. Mira que esta gente es tu pueblo. Entonces, Dios le responde. Jehová le responde a Moisés en el versículo 14 y le dice, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Cuando la presencia de Dios nos acompaña, nosotros sentimos paz en nuestro corazón, sentimos tranquilidad. Ahí no tenemos mayores inconvenientes. Moisés le hace la segunda negociación. Moisés le respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Dios le acaba de decir, mi presencia te va a acompañar. Pero Moisés no se conforma con que Dios le acompañe solamente a él. Moisés quiere estar seguro de que la promesa también va para el pueblo de Israel. Si no has de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios le dice,
también esto lo haré contigo. Y ahora Moisés le hace la tercera petición en la negociación y le dice en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. No sé si en algún momento de tu vida te has sentido tan presionado por las circunstancias que aunque has aceptado la voluntad de Dios y comprendes que Dios tiene un plan y que se va a manifestar y que se va a pronunciar en sus tiempos, has necesitado que Él te manifieste su gloria, que te haga sentir no solo la paz interior, sino que de alguna manera se manifieste, que de alguna manera te haga sentir que estás seguro en tu particular desierto. Todos tenemos un desierto en la vida. Cada familia, cada persona que pisamos este mundo, en, de una forma o de otra, en un momento o en otro, todos estamos teniendo que enfrentar desiertos constantemente. Y tan pronto como superamos un pequeño desierto, viene un desierto un poco más grande. Y cuando superamos ese, otro más grande, y así sucesivamente. Moisés le pide, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Me parece tan impresionante, hermanos, las palabras que le pronuncia Dios a Moisés. Te haré pasar toda mi bondad delante de ti. No importa la presión que estés sintiendo por el desierto en el que te estás encontrando, por las circunstancias que están envolviendo tu vida, tu realidad, no importa. Yo te voy a mostrar toda mi bondad. Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Te la voy a mostrar, lo vas a poder ver. Ahora, el asunto está en que él le dice, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Es decir, toda la bondad que yo voy a pasar delante de ti, no te va a quedar ninguna duda. No vas a llegar a pensar en alguna circunstancia, en algún momento particular. Bueno, a lo mejor esto pudo ser otro. No, no, no. Vas a saber que esa es mi bondad y no son casualidades. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Y aquí viene el texto que hemos tomado de reflexión para esta noche. Aquí hay un lugar junto a mí. Cuando tú le pides a Dios que te muestre su gloria, Él te dice, aquí hay un lugar junto a mí. Tú tienes tu sitio junto a mí. No importa lo que la gente pueda pensar que tú te mereces o que te dejas de merecer. El lugar que la gente pueda pensar que tú ocupas o debes ocupar. Yo tengo aquí un lugar para ti. Aquí hay un lugar junto a mí. Dios te va a colocar junto a Él. Vas a tener la seguridad de, de que toda su bondad está delante de ti y que solamente tienes que estar tranquilo. Tú estarás sobre la peña. Imaginen la situación. Moisés va a estar encima de una peña en el momento en el que Dios se aproxime hacia él, para mostrarle toda su bondad. Y en ese momento, cuando él pase,
Dice, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea que Dios lo va a desplazar, Dios le va a cambiar de lugar y le advierte, si tú estás pidiendo mi gloria, ver mi gloria, lo que va a ocurrir aquí es que en el momento en el que yo me manifieste a ti, te voy a cambiar de lugar y tú estarás en una posición, quizás en lo alto de la peña. Yo te iba a meter en una hendidura. Las cosas no se van a quedar como estaban antes de que yo te manifieste toda mi bondad delante de ti. Van a haber cosas que van a cambiar. Y ahora me vas a ver desde la hendidura. Pero yo colocaré mi mano hasta que haya pasado. Yo te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Ahora, eh, Moisés va a hacer un trabajo de mediación para cerrar esta conversación con Dios. Dios le ha entregado de nuevo las tablas de piedra, las segundas, ya está todo listo, ya está todo preparado. Y ahora, dice en el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, diciendo, Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como te da. Y ahora dice el texto en el versículo 10, Jehová le dijo, mirad, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El pacto de Dios es una promesa para hacer maravillas. Cuando tú le pides a Dios que te muestre su gloria y Dios te promete que va a hacer pasar delante de tu rostro toda su bondad, el pacto que Dios te está prometiendo hacer es un pacto en el que vas a ver verdaderamente maravillas. ¿Que te va a mover el piso? Sí, pero que no te va a dejar indiferente. Porque lo que va a hacer contigo va a ser cosa tremenda. Tan tremenda fue la cosa que hizo con Moisés, que cuando Moisés desciende del monte, en el versículo 29, después descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Y esto es impactante. Cuando tú recibes la promesa divina a tu petición particular y Dios se compromete contigo para cumplir aquello que te ha prometido, ese pacto maravilloso, esa cosa tremenda que va a hacer en tu vida, ilumina tu vida de tal forma que toda la gente que esté a tu alrededor quedará impresionada de que te hayas podido convertir en luz para el mundo, pero tú no serás consciente de esa realidad. Dice que Moisés no sabía que su rostro brillaba de esa manera. Mira, cuando Dios decide hacer su obra transformadora en nuestra experiencia personal, cuando Dios permite
que dejes de ser un pueblo terco, una persona terca, y te conviertas en un pueblo iluminado por Dios, no serás consciente de esa realidad. El pueblo de Dios, cuando es transformado por la gloria de Dios, no es consciente de ese cambio. Nosotros podemos haber hecho cosas equivocadas en el pasado. Y todos nosotros tenemos nuestro particular pasado, nuestros particulares errores cometidos. Y Dios está dispuesto en su promesa a hacer un pacto nuevo contigo. Y ese pacto va a transformar por completo tu vida. Va a dejar atrás todos esos errores. Va a dejar atrás tus falsos dioses. Va a dejar atrás tu becerro de oro. Ahora tienes la oportunidad de aceptar ese pacto maravilloso que Dios te ofrece. Un pacto de salvación, un pacto transformador, donde va a colocar su bondad entre ti y la humanidad con la que tú tienes que compartir. Y ese pacto maravilloso es cosa tremenda, tan tremenda, que iluminará tu vida y hará de tu vida fuente de inspiración para las personas que están a tu alrededor. Yo quisiera invitarte en estos momentos para que pudiéramos orarle al Señor, decirle, Señor, gracias, gracias por ese amor infinito, gracias por, por salir a nuestro encuentro, por darnos segundas oportunidades. Y en esta segunda oportunidad queremos quedar transformados por el poder de tu presencia, por esa fuerza única y maravillosa que Dios tiene para nosotros, para, para hacer nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hoy el Señor va a hacer maravillas contigo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en estos momentos, agradecidos no solamente por tus promesas, sino también por todas tus bendiciones. Agradecidos, Señor, porque tenemos esperanza. Y hoy tenemos la seguridad que al presentarnos delante de ti y pedirte ver tu gloria, tú estás dispuesto a colocar delante de nosotros, a hacer pasar por delante de nuestro rostro toda tu bondad, a hacer un cambio, una transformación total en nuestras vidas. Hoy, Señor, te abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que ese pacto maravilloso, esa cosa tremenda que estás dispuesto a hacer en nosotros, ilumine nuestras vidas para ser fuente de inspiración a nuestras familias y a las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por haber salido una vez más a nuestro encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios os bendiga, que tengáis un feliz sábado y que sean horas bendecidas con Dios y también en compañía de vuestros seres queridos. Muchas bendiciones.